Capítulo 17. Otra boda. Fue la primera en regresar y por eso se volvió inolvidable. María había ido a revisar si tenían suficiente agua y comida antes de partir por un día a la boda de Lázaro, y allí la vio, con su pequeño arnés de cuero que le permitía la movilidad de las alas y al mismo tiempo aseguraba el mensaje. Lo vio y era un trozo de papiro con la letra minúscula propia de estos envíos. En él se leía que estaba en Alejandría, que próximamente salía hacia el resto del viaje y que deseaba que todos estuvieran bien, y que si el mensaje llegaba a tiempo, le dieran sus deseos de felicidad a Lázaro en el día de su boda. La firma era el sucinto nombre del firmante, Jesús. María estaba feliz por la llegada de el primer mensaje de sus palomas. Más allá de eso, pensó en Jesús, con quien sentía muchas cosas en común, y por otro lado se daba cuenta de que había muchísimas diferencias. Ella sentía la necesidad de hablar algún día con él, a fondo, pero al mismo tiempo cada vez que regresaba, todos parecían danzar a su alrededor y él parecía como una abeja que va pasando de una flor a otra. Excepto Santiago, que parecía esperarlo sereno y calmado, en la certeza de que cuando hubiese recorrido a todos los presentes en el lugar, se iría con él para sentarse a dialogar en un lugar separado largamente mientras las estrellas cruzaban el cielo. Fue a ponerse las ropas de viaje y recogió un pequeño alijo con las otras para la boda. A lo lejos se oían las voces de Judas y Santiago, que venían a buscarla para seguir el camino a Betania y la ceremonia. La casa de Lázaro estaba totalmente arreglada para la ocasión, la cual transcurrió de la mejor forma posible. María había asistido por expresa invitación del novio, realizada al mismo tiempo que había invitado a Mariam, Rebeca y por supuesto a su hermana. La segunda se excusó de que alguien debía quedarse en Nazaret para cuidar de los pequeños, así que María, junto a Esther y Mariam, se acercaron a las otras hermanas del dueño de casa para ofrecerse en las tareas del hogar. Resultaba claro que Marta era quien intentaba hacerse cargo de todo, pero se sentía desbordada. La hermana menor, María, tenía algo de dificultad en concentrarse con las tareas del hogar, pero cuando se le preguntaba de cuestiones que tuvieran que ver con otros asuntos, mostraba una memoria portentosa que a María de Magdala de los Peces le recordaba a Susana. La que pronto sería esposa provenía de una buena familia de comerciantes de Jericó. Entre sus familiares no era raro adivinar ropas y modos que revelaban un esfuerzo en ocultar que habitualmente se manejaban como los nabateos. Era una chiquilla que miraba a prometido por momentos con temor y por momentos con admiración y esperanza. María se mordía el labio pensando en cómo serían las próximas horas de esos dos. En cierto momento su mirada se cruzó con la de él cuando hacían el mismo gesto. La fiesta se estaba terminando y en un momento María y Lázaro quedaron a solas en una habitación de depósito y ella vio lo nervioso que él estaba. Trató de decirle algo para que se sintiese mejor. Ninguno de los dos recordó después qué le había dicho. «No quiero hacerle mal», él dijo. «Y yo sé que tú me entiendes cuando digo que nunca debería haberme casado». «Sí, te entiendo, pero igual todos tenemos que casarnos algún día. Pero no debiera de ser así cuando no podemos brindar lo que la otra persona quiere. Yo sé que te entiendo y sé que tú te das cuenta, pero a veces lo único que queda son las palabras escritas con una letra muy chiquita y que llegaron volando. Fuera de eso somos solo muñecos en la mano de algún niño que está jugando con nosotros». Capítulo 18. El cantor. Al cantar su voz brillaba como la propia luz del sol, logrando que uno pudiera imaginar que estaba viendo lo dicho, como si una magia transformase en reales aquellas cosas.
Judas tenía gran amor por la canción, pero también tenía mucho amor por todo lo que significaban las cosas de Dios, y por eso le gustaba mucho ir a estudiar con los esenios, quienes tenían sus propias ideas sobre la ley y sobre cuáles libros debían y cuáles no debían ser seguidos. Pero lo que realmente le llamaba la atención era que los esenios vivían poniendo todas sus cosas en común, como si fueran una única y enorme familia. Así que entre ellos no había nadie que tuviera necesidades y todos, desde los más encumbrados hasta los más modestos, gustaban de comidas muy buenas, de ropas de hechura resistente y bella, y sus casas eran siempre muy sencillas, pero con artículos muy finos. En definitiva, los esenios vivían hasta mejor que ellos en Nazaret, aunque ni por lejos tan bien como el tío José. También tenían normas sobre nunca decir mentira alguna, con lo cual quedaban eximidos de jurar. Tomaban una esposa solamente y eran muy estrictos en cuestiones de moral familiar. Por eso no le gustó nada cuando durante una comida dentro de un hogar esenio, uno de los asistentes hizo un comentario sobre el muchacho espía de Anás en la corte de Antipas, burlándose de su simpleza y diciendo que era usado como pieza en un juego que no comprendía. Joaquín, que presidía la mesa, miró al interlocutor imprudente, como indicándole que fuera más medido en sus palabras o simplemente que se callara. Pero Mateo, que tal era su nombre, no hizo caso y siguió hablando de que, habiendo tomado una mujer tan mayor, seguramente pronto se daría iniquidades como los demás en la corte del tetrarca. Judas miraba fijo su plato, donde había comida sin carne, ya que sus anfitriones no solamente no hacían sacrificios en el templo, sino que además tampoco comían animales. Y todos vieron cómo apretaba su mano y tensaba su cuerpo. Un silencio los envolvió y hasta Mateo quedó en él. Entonces habló Judas. Los arbustos del desierto no son un buen alimento para los hombres, pero son un buen alimento para las cabras. De las cabras comen quienes comen carne, pero también de su leche hacen queso los que no la comen. Así que los hombres se alimentan de las cabras. Los leones se alimentan de las cabras también y si pueden, se alimentan de los hombres. Ni los hombres ni los leones comen los arbustos del desierto. ¿Dios nos hace a todos con los mismos deberes? Sí, pero a cada uno le marca distintos caminos. Hizo una pausa y miró ahora con calma a todos alrededor. Y continuó. Mi hermano José es un buen hombre y tiene el corazón más recto que yo he conocido. Siguió comiendo. Semanas después se enteró que Mateo, quien estaba a punto de tomar su juramento, se alejó de los esenios gritando que no se podía vivir sin comer carne y pescado y que él quería tener sus propias casas y cosas. A veces la gente busca una pelea para tener un pretexto, le dijo Joaquín entonces. Las peleas no deberían nunca rehuirse cuando son de palabra, mas la mesa del anfitrión debería siempre respetarse. Judas siguió cantando, y Joaquín disfrutaba muchísimo de escucharlo. Se decía que de algún modo se oía la luz en la voz del joven. Joaquín se preguntaba si llegaría a poder algún día entrever el poder de Dios en esa voz.